los acuerdos también existen en el caso de que la persona quiera hacer mejor un trabajo presencial. Eso también existe. En la norma también lo indicamos. Ahí lo vamos a ver. Esto es lo que les decía sobre el derecho a la intimidad, privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones, ¿no? Estos medios o estas herramientas para poder hacer las coordinaciones, la supervisión, teletrabajo, tienen que garantizar que se respete la intimidad. ¿Ok? Tiene que garantizar que se respete la inviolabilidad también de las comunicaciones y los documentos privados del teletrabajador. ¿Ok? Entonces, incluso yo diría que si va a haber unas comunicaciones, si va a haber las comunicaciones por un medio, que puede ser, por ejemplo, WhatsApp, que es muy usado, o de repente correo, o de repente otro medio, o si no tienen un correo de la empresa porque por alguna razón la empresa ha decidido trabajar con los correos personales, tiene que haber una autorización expresa del colaborador para indicar que él autoriza que se le dé las comunicaciones por este medio. ¿Ok? Entonces, este medio puede ser por teléfono, podría ser, o por WhatsApp, ¿no? Básicamente, porque muchas comunicaciones, inclusive ahora, se hacen de esa forma, hasta invitaciones, hasta te mando el reglamento, muchas cosas se hacen por ahí. Yo partidariamente sí soy de la idea de que se haga todo por escrito y se haga todo por correo y que se deje sentado y que se deje bien claro cómo es que se va a establecer estas necesidades de documentación, de reglamentos, de manuales, de instrucciones. ¿Por qué? Porque yo no estoy segura de repente si yo se lo envío por WhatsApp, si lo recibió, si lo leyó, si básicamente necesito asegurarme, sobre todo cuando se trata de cuestiones de seguridad y salud de trabajo. No basta solamente con el envío, hay que asegurarse que la persona lo entendió, lo comprendió, tiene alguna consulta, alguna pregunta, se le resuelven las preguntas. Esas cuestiones son importantes. Y también se establece nuevamente en este artículo que el teletrabajador tiene derecho a esta intimidad, privacidad de sus comunicaciones, ¿no? Durante el teletrabajo. Eso también es importante y se tiene que garantizar. O sea, la empresa tiene que tener mecanismos que garanticen este derecho a la intimidad, este derecho a la privacidad de sus comunicaciones con el colaborador. En el artículo 10 sobre los reportes de trabajo, te hablas también de que el trabajador, el teletrabajador, que ahora se llama teletrabajador, está obligado a entregar y a reportar las labores realizadas durante el día. Dentro de su jornada laboral está obligado a establecer un mecanismo, ya sea por una aplicación, ya sea por un ERP, ya sea por un simple checklist donde dice, bueno, en tal horario hice tal cosa, esto fue lo que desarrollé, o esto cumpliste con este objetivo, o ya se cumplió con esta meta, o esta meta está al 20%, o sea, ya la organización propiamente establecerá qué es lo que es importante para ellos en el caso de los reportes, por ejemplo, en el caso también de la supervisión propiamente, qué es lo que se va a establecer, ¿correcto? Porque la idea aquí es que no se dañe la productividad del trabajador por el teletrabajo, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Que ha habido en el término del trabajo remoto, ha habido realmente muchas situaciones, ¿no? Situaciones que, por ejemplo, tú querías contactarte con un trabajador, lo llamabas y le decías, oye, ya estamos en la reunión. Ah, sí, pero lo que pasa es que mi esposa me dijo que le acompañara al supermercado y estoy aquí en el supermercado, pero ya no se preocupen, ya una vez que ya lo graben, yo veo la grabación. O sea, no. Estas situaciones no son únicas, un montón ha habido, ¿no? Entonces, ¿cómo el empleador también tiene las necesidades de poder sacar, obviamente, la empresa adelante? Y para eso necesita contar con las acciones del trabajador. Si no puede contar con esas acciones tal cual las cuenta de forma presencial, también puede impactar que haya este trabajo flexible, ¿no? De repente,
Yo tengo niños pequeños y de 8 o de 6 de la mañana que me levanto hasta las 8 o 9 de la mañana que los dejo en el jardín, no voy a poder asumir mi trabajo, pero a partir de las 9 de la mañana ya asumo mi trabajo y con eso voy a cumplir con mis horarios de trabajo. Eso ya es una cuestión de acuerdos, pero se tienen que establecer esos acuerdos. Por eso les digo que como hay tanta particularidad, otros que tienen niños pequeños, otros que tienen personal a cargo, o de repente tienen padres ancianos, tienen cosas y que se entiende perfectamente y que obviamente hay que tomar acciones, pero se tiene que comunicar, ¿no? Yo conozco una empresa muy grande que tenía todas las intenciones de pasar al teletrabajo. Pero ¿qué es lo que pasa? No todos tenían conexiones idóneas. Algunos se podían conectar, otros siempre decían, tengo problemas con el internet, no escucho nada, y de repente se escuchaba, ¿no?, que estaban en la playa, por ahí, ¿no? O sea, no escucho nada, mi conexión está mal, sorry, me tengo que desconectar, chao. Y luego se averiguó que estaba en la playa, o sea, estas cosas van a pasar. Definitivamente, de que van a pasar, van a pasar. Pero la idea es que se cumplan con estos acuerdos. Si hay estos acuerdos se tienen que cumplir, ¿correcto? Porque obviamente las empresas sobreviven en función también del trabajo de los colaboradores y viceversa. Entonces, si hay un acuerdo, respetar esos acuerdos. Pero el tema de la confianza digital, la protección de datos que les había comentado, ¿no? Esta normativa sobre la seguridad, la confidencialidad, la confianza digital, la protección de datos, esta información sensible que existe, hay que guardar esa confidencialidad de la información, ¿no? Imagínense que yo presto mis equipos después, de repente a mi hermano, o lo presto de repente a mi esposa, y de repente tengo alguna información sensible. Entonces, ¿cómo? De repente la esposa trabaja en otra empresa y puede usarla. O sea, pueden haber un montón de situaciones que hagan de que esto no se cumple. Entonces, debe establecerse herramientas para poder hacer que la información sensible no sea, pues, mal usada, ¿correcto? La capacitación al trabajador. El empleador debe capacitar en el uso de los aplicativos informáticos porque tenemos una variedad de conocimientos y niveles de conocimiento de todos los medios informáticos que existen. Y dependiendo de la capacidad, obviamente, también depende de la capacitación que yo he recibido. Normalmente los que son más jóvenes no tienen tanto problema, porque ellos ya tienen genéticamente, ya tienen esa información de cómo funcionan muchas de estas cosas herramientas digitales. Pero una persona mayor, estamos hablando de una persona, por ejemplo, de 60 o de más, ¿no? No estoy generalizando, pero podría ser personas que no tienen esta continuidad, ¿no?, de los equipos, de conocer cómo se funciona. Podría tomar su tiempo, por ejemplo, que conozcan cómo se abre el Zoom, cómo se utilizan las herramientas del Zoom, cómo se comparte, o cómo diferentes cosas. O sea, esa capacitación la tiene que dar el empleador. Asimismo, el empleador, hay cuestiones importantes de las cuales debe capacitar. Obviamente, una de ellas sigue siendo seguridad y salud en el trabajo. Eso no se va a perder. Se va a continuar con el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Obviamente, es parte inherente de nuestras actividades, es parte unida, así como la calidad es lo mismo, ¿no? Nuestro trabajo está guiado por la calidad, no es algo adicional. Seguridad y salud en el trabajo tampoco es algo adicional, es parte es vivir. Seguridad y salud en el trabajo y vivir. Y también se tiene que capacitar en prevención del hostigamiento sexual en el teletrabajo, se tiene que capacitar en protección de datos personales, se tiene que capacitar en uso de medios informáticos o digitales, y en la seguridad de la información. Básicamente la norma dice que estos 5 aspectos serían los más relevantes que una empresa debería considerar dentro de su programa de capacitación. Ahí es donde entra esto dentro del sistema de gestión, porque ahí tenemos que agregar dentro de nuestro programa qué es lo que vamos a considerar dentro del programa de las necesidades formativas,
qué vamos a considerar relacionadas a SST, qué vamos a considerar relacionadas a prevención de hostigamiento sexual, protección de datos personales, etc. Ahora, para establecer todo este cambio a la modalidad, o básicamente a diferentes tipos de modalidad, el cambio a la modalidad de presencial a teletrabajo se tiene que dar mediante una solicitud al empleador, pero también viceversa. Del teletrabajo, ¿sabes qué? Ya no, pienso que mis condiciones no son las adecuadas, porque de repente no tengo buena conexión de internet, porque estoy muy lejos, o de repente tengo muchas distracciones en el hogar, o de repente simplemente veo que mi trabajo necesita mucha conexión con otras personas, y esto está haciendo que se dificulte mi avance. Entonces digo, quiero, por favor, solicito que pueda retornar con mi equipo de trabajo. Eso se hace mediante una comunicación, y esa solicitud se hace al empleador. Luego de haber cursado esta comunicación a través de los canales que pueden ser virtuales o presenciales, el empleador tiene 10 días para poder responder, en caso se deniegue o de repente sí se acepta. En caso de que sea denegado, lo que tiene que hacer es también sustentar la razón, ¿no? De repente, mira, a mí me gustaría proporcionarte nuevamente, pero ya no, la instalación ya hemos alquilado otro lugar y la instalación por el momento no permite que nuevamente retornes, y darle algunas alternativas. Como digo, esto es básicamente un acuerdo, ¿no? Este empleador debe brindar una respuesta de esta sustentación, por qué el teletrabajador no puede retornar, y también por qué el trabajador presencial no hay la posibilidad de que teletrabaje, ¿no? En ambos sentidos. En las condiciones del lugar de trabajo, por ejemplo, si el trabajador decide el lugar, puede ser que lo haga en la misma ciudad, pero también puede elegir trabajar en otro lugar. Igual se tiene que dar estas condiciones tanto de conexión como estas condiciones también de comunicación, porque el servicio se tiene que prestar bajo todas las condiciones que se ha indicado, ¿no? Y lo mismo pasa con el tema de los equipos que se están utilizando. Asimismo, el espacio que se va a usar nuevamente, pues tiene que ser informado al inicio de las labores. El cambio de lugar, el cambio de estos canales de comunicación, de repente cambio de celular, de repente cambio de lugar de internet. Ahora vamos a ver que inclusive los costos asumidos en diferentes provincias son distintos. Entonces, si antes yo había hecho un convenio donde yo asumía que mi costo era por una conexión, claro, y ahora estoy pues en otra provincia donde no existe esa conexión, entonces lo que tengo que yo informar es cuál es ahora la conexión que voy a estar usando. Miren que todo esto es complejo porque es como entrar en la vida de todas las personas, y todas las personas pues tenemos diferentes lugares con diferentes opciones de conexión. Yo he utilizado diferentes operadores, etcétera. Entonces eso está un poco a mi criterio como trabajador, pero ahora el empleador también tiene que conocer eso de ahí. Eso que yo elegí, él lo tiene que conocer, porque si no, no se va a poder ejecutar las demás cosas que están aquí. Ok, la provisión de los equipos tecnológicos que habíamos mencionado, los equipos como acceso al internet, que son proporcionados por el empleador. Existe la posibilidad de que el empleador los proporcione, pero también existe la posibilidad de que el teletrabajador los proporcione. ¿Correcto? En el caso de que el teletrabajador los proporcione, hay unos listados, al menos hay 2 anexos, creo que es el 1 y el 2, donde se establece tanto los montos por energía eléctrica, como en el tema de las conexiones propiamente, ¿no? En el tema de las conexiones, de la conectividad para los operadores, que depende también del lugar donde esté. Entonces hay una especie de compensación, ¿no? Esta provisión
indica que hay una compensación hacia el teletrabajador también en el caso de que haya equipos que son proporcionados. Por ejemplo, el teletrabajador dice, yo tengo mi laptop, tengo mi celular, yo voy a trabajar con mis equipos. En este caso, no hay algo específico como una tabla donde diga, bueno, para el alquiler de la laptop cuesta, no sé, $20, no lo sé. Y para el alquiler del celular cuesta $10, no lo sé. Entonces, esos montos no están dentro de lo que es la norma. Se establecerá, me imagino, de común acuerdo con el teletrabajador, y habrá que ver, pues, si esto también es conveniente para la organización, ¿correcto? Ok. Esto es el anexo 1, básicamente, donde les comentaba que son los valores para el cálculo del consumo del servicio de Internet, que ahí se establece que es por provincias, ¿no? O sea, ahí está, todas las provincias están ahí, todos los departamentos están ahí, perdón. Entonces la idea es que se establezca qué operador se va a usar, inclusive se establece qué plan, ¿no? Bajo qué tecnología, bajo qué velocidad se está utilizando y cuál es la tarifa referencial. Una vez que se establece ese monto, también tengo que establecer el monto del anexo 2, que son los valores. Aquí hay dos montos. Yo solamente les he colocado uno porque básicamente el otro es por una laptop. Ustedes ya elegirán, ¿no?, qué equipo se les proporcionará o qué equipo tiene el trabajador en casa, y lo ha puesto a disposición. Entonces, en este caso de una PC, se establece los valores del cálculo del consumo eléctrico. Y esos valores del cálculo, pues, están establecidos en montos que se han considerado para PC y para laptop, ¿no? Ahora, dice, no, pero yo no trabajo ni con PC con el laptop, ahora trabajo con una tablet, o yo trabajo con otro tipo de equipo. Ya eso se hará mediante un acuerdo que existe entre el empleado y el empleador. Entonces, yo les puse un ejemplo, como para que nos situemos en el contexto. Estoy hablando de adelantarnos, porque no sé cuáles son los cambios, probablemente haya cambios, y normalmente no hay tantos cambios, pero sí hay cambios. ¿Cuánto costaría tener 10 colaboradores en teletrabajo? Y, por ejemplo, nos situamos en la ciudad de Lima, y estamos hablando de que vamos a utilizar un operador que sea Entel, donde dice que el monto mensual es de 70 soles, en el caso de Lima, y que el tipo de equipo que yo voy a usar es una PC, entonces el monto por una PC de consumo eléctrico es 69.84 soles. Entonces, para un colaborador que trabaja 20 días, 8 horas al día, suponiendo, estoy hablando de 139.84 soles, y si son 10 colaboradores, yo estoy hablando de 1.398.40 al mes. Esto fuera de lo que es el alquiler de equipos, ¿no? Eso es fuera de lo que es el alquiler de equipos, o el acuerdo que hayan tenido por parte de las partes en el caso de los equipos. Ok, eso les comentaba que establecer muy claro, tener políticas muy claras, es muy importante en el caso de que la empresa quiera migrar al teletrabajo, ¿no? Es muy importante. Estaremos esperando cuáles han sido las modificaciones, porque les digo, hacerlo tan riguroso como decirle, bueno, te voy a pagar 5 soles por esto y 20 soles por esto, y el otro dice, no, pero yo pago 7, ¿por qué tengo que recibir 5? Y no, pero yo, ¿por qué esto el otro? O sea, la verdad es que podría ser bastante engorroso llegar a los acuerdos si definitivamente no hay voluntad, ¿no? Hay que también ver los beneficios también que aporta el teletrabajo para el teletrabajador. Y también hay que ver los beneficios que aporta el trabajo presencial para los colaboradores que laboran de forma presencial. Entonces, definitivamente que existe. En ambos casos hay beneficios. Y también no hay que olvidarnos que hay puestos que definitivamente no van a poder pasar al teletrabajo, porque no se hace de forma, no sé, remota, ¿no? O sea, yo no tengo pues
forma de trasladarme telepáticamente a mover una máquina, no puedo hacer trabajos de soldadura desde mi casa, yo no puedo trabajar con un panel de control, o sea, difícilmente hay cosas que, puestos de trabajo que no van a hacer, y eso también es importante que lo establezca la organización. ¿Qué puestos, definitivamente, no pueden hacer trabajo o teletrabajo? Ahora bien, el teletrabajo parcial es también una posibilidad. O sea, básicamente hay que evaluarlo. Y para los trabajadores de confianza y los trabajadores de dirección, el teletrabajo total no es una posibilidad. Solamente el teletrabajo parcial. ¿Correcto? Eso también lo indica la norma. La desconexión digital. Ya esto ya se venía comentando sobre la desconexión digital porque ya lo sabíamos, ¿no? El tema de lo difícil que iba a ser poner límites en mi desconexión y decir, por ejemplo, en qué momento paro, en qué momento, pues, ya me tengo que desconectar porque, no sé, ya mi horario ya terminó, pero hay muchas cosas que están dentro, ¿no? Por ejemplo, si durante mi horario de trabajo hice otras actividades, como que me fui al supermarket, compré tal cosa, atendí a mi hijo, no sé, saqué al perro, infinidad de cosas que también tienen que mencionarse ahí, porque también tienen que estar en comunicación. Supón que no estés o que no puedas conectarte. Hay que tener mucho cuidado en eso, porque tiene que asumirse que es las horas del empleador, que son las horas donde se realizan estas actividades que el empleador necesita para su organización. Entonces, eso es algo muy importante y que se tiene que respetar. Yo pienso que en lo posible, si eso se da, podría funcionar muy bien. Pero si no hay la responsabilidad de decir, oye, ¿sabes qué? A mi familia, de tal hora a tal hora, es mi conexión con la empresa, de tal hora, y también trabajarlo como si fuera yo a ir al trabajo. Bañarme, peinarme, vestirme y estar ahí en la conexión, es importante. Porque la verdad es que hemos visto cada cosa durante las actividades de pandemia. Hay que respetar esto, es como si me fuera al trabajo, tengo que presentarme como si me fuera al trabajo, conectarme como si estuviera en el trabajo, porque obviamente también las otras personas también merecen esa misma consideración. Bueno, nosotros definitivamente nos ha pasado montones de cosas a nivel virtual, entonces hay que tener también cuidado con eso, ¿no? El empleador debe respetar ese derecho también de la desconexión, ¿no? O sea, también, si bien es cierto, hay esta flexibilidad, también es importante entender que hay horas que yo puedo, que son los normales del momento de contestar, al momento de no contestar o de repente enviar algún correo. Y también, si se envía el correo fuera de hora, el teletrabajador puede dejar de contestarlo y simplemente contestarlo al otro día a primera hora, ¿no? Y no hay nada que te diga, oye, por ejemplo, el empleador te diga, oye, yo te mandé un correo a las 11:30 de la noche y no me contestaste, ¿no? Obviamente, si no es personal de confianza y dirección, porque hay cuestiones que también hay que ver que son emergencias que podrían situarse dentro de la organización, que requieren que, por ejemplo, un accidente, ¿no? Si yo no voy a decir, ay, estoy por si acaso, estoy en supervisor y digo, en este momento estoy en mi desconexión digital, porque no puedo atender a nadie, pero en ese momento hay un accidente. Entonces, si hay un accidente, se tiene que entender de que yo no puedo estar, me desconecto digitalmente, no funciona así, porque tengo que atender, tengo que dar la primera respuesta, tengo que hablar el flujo, tengo que ver qué es lo que ha pasado, en el caso de que sea obviamente mi responsabilidad como supervisor de seguridad, ¿correcto? El empleador debe informar en relación a seguridad y salud en el trabajo. Hay un tema de información y capacitación sobre algo que es parte de la norma y que se ha hablado muchísimo. Quizás esta es la parte que se ha mencionado, ¿cómo lo vamos a llevar? ¿Cómo vamos a llevar esta autoevaluación?
hay mucho tema en este anexo, ¿no? En este anexo que vamos a presentar. En este anexo se habla de cómo el trabajador debe estar informado y también estar en la capacidad de poder indicar o hacer una evaluación de riesgos, hacer primero una identificación de peligros y hacer una evaluación de riesgos, y que luego esto definitivamente se va a volcar en lo que conocemos todos como el I+C de la organización, ¿correcto? Eso también sirve para poder alimentar el I+C. En ningún momento se ha dicho que el I+C se va a anular. Lo que también he escuchado es que han dicho, bueno, ahora que tenemos la autoevaluación ya no había necesidad de hacer I+C. No confundamos, no tiene nada que ver una cosa con la otra, al contrario, se alimentan. Puede esta autoevaluación ayudarnos mucho para conocer más sobre el teletrabajo, definitivamente, y sobre este puesto específico, claro que sí, pero no es uno ni lo otro. Obviamente sirve como mecanismo para la evaluación alternativa, pero no significa que voy a anular mi I+C, ojo. El teletrabajo tiene la obligación de proporcionar esos datos. Evalúa el lugar de trabajo. Ahora, también es importante entender que hay una obligación del empleador de realizar prevención y evaluación de riesgos del espacio habilitado para el teletrabajo. ¿Ok? Entonces yo decido como colaborador cuál es el espacio donde yo voy a realizar las labores. ¿Dónde voy a realizar las labores? Porque, bueno, un ratito me siento viendo televisión, o de repente voy a hacerlo en mi cama, o de repente voy a hacerlo, pues, no sé, en una silla, en un sillón, o sea, ¿dónde lo voy a hacer? Porque el espacio que se va a evaluar, porque obviamente no se puede evaluar todos los espacios de la casa. No voy a, bueno, es que yo trabajo en mi cocina. Podría darse. Sí, entonces establecemos la cocina como tu lugar donde se va a hacer la evaluación. No, es que yo la cocina solamente lo hago de 8 a 10 y luego ya cuando comienzan a cocinar ya yo me salgo y me voy a otro lado. Entonces hay que realmente realizar, como les digo, como hay tantas cosas que podrían pasar, hay que hilar muy fino con esto, ¿no? Establecer cuál es la ubicación, dónde realmente te vas a sentar, y dónde vas a estar ubicado, porque esa es la situación donde yo tengo que evaluar, ¿no? En ese caso yo voy a evaluar cuáles son los mayores factores de riesgo, tanto los físicos, como los químicos, como los psicosociales, como los factores de riesgo ergonómico, etc. ¿Ok? En el caso de los accidentes de trabajo, esta parte, la verdad, es que va a ser súper delicada, porque hace poco nada más me contaron de un evento que hubo de una persona que, porque la silla no le gustaba que tenga ruedas, se cambió de silla y puso otra silla, pero con su silla con la que normalmente él se siente muy cómodo, ¿no? Entonces, pero esta persona, como tenía como 60 y tantos años, se queda dormida durante el trabajo. No estoy diciendo que obviamente que todos los de 60 se queden dormidos, pero esta persona sí se quedó dormida. Se quedó dormida y se cayó y se rompió la clavícula. Entonces, esa información se considera accidente de trabajo, ya no estaba con los equipos, ya no estaba, es más, la situación fue de quedarse dormido de repente porque estaba cansado, porque se quedó en la noche viendo Netflix, o se quedó, no sé, trabajando hasta tarde. Entonces, ¿cómo se considera? ¿Cómo se considera accidente de trabajo? Ahí hay que, pues, tener mucho cuidado en todas las condiciones que podrían darse para poder yo asumir que esto es un accidente de trabajo o lo que es una enfermedad profesional. Entonces, el teletrabajador debe conocer cuáles son también los mecanismos en caso de que sea de estos accidentes de trabajo que podrían darse. Sí, algunos decían, bueno, si salgo de la ducha y me resbalo, ¿es accidente de trabajo? Porque de todas maneras ya estoy haciendo teletrabajo, entonces sería accidente de trabajo. Si estuviera en el trabajo y se caen de la ducha, ¿sería accidente de trabajo? Bueno, hay bastantes temas que hay que investigar, ¿no? Obviamente la investigación de accidentes se tiene que realizar como siempre, con la participación del comité, y hay que asegurarse si el suceso realmente constituye o no un accidente de trabajo. Entonces digo, es bastante delicado y hay que hilar muy fino con esto, ¿no? También hay el tema de los trabajadores que eso forma parte de la población vulnerable, ¿no? Entonces el trabajo está muy ligado a que ellos puedan tener esa posibilidad
En el caso de que con el empleador también lo acuerden, ¿no? Hay grupos de riesgo, también hay que priorizar que estos teletrabajos los realicen personal gestante o personal que está en periodo de lactancia o alguna persona que está en alguna situación de discapacidad. ¿Correcto? Para poder aplicar a este modelo de trabajo también es lo mismo, hay que dar concordancia con todo lo que es la solicitud, todo lo que es los acuerdos, tal cual, ¿no? El hecho de que estén bajo la situación vulnerable no significa que los acuerdos van a cambiar, ojo con eso, ¿correcto? Las políticas sobre la población están dando porque se está priorizando que justamente estas personas que tienen discapacidad, que a veces tienen muchos desafíos para desplazarse a sus puestos de trabajo, con todo eso, puedan tener la posibilidad de que puedan realizar los trabajos desde casa. Eso también es algo importante y si bien es cierto hay que recogerlo de esta ley, ¿no? Y esto es lo que les mencionaba sobre esta autoevaluación. La autoevaluación es un checklist, tiene 53 puntos, y este checklist básicamente es un checklist que dice sí, no, y si hay alguna observación. ¿No? ¿Dispone de un lugar para desarrollar su trabajo? Sí. No, no dispongo de un lugar. Ah, ok. ¿Dispone del espacio suficiente en torno a su lugar para el desarrollo de su teletrabajo, así como levantarse y sentarse sin dificultad? No, no dispongo de ese lugar. Bueno, entonces no puedes hacer teletrabajo. Tienes que retornar a la parte presencial. ¿Dispone lugar para desarrollo de teletrabajo? Tiene una silla, un escritorio, tiene una mesa, tiene espacio para poder tener sus implementos, todas esas cosas. Sí, no. Entonces este checklist es básicamente algo de sí, no, colocar las observaciones. Pero nos va a servir como diagnóstico para poder saber cuáles son las condiciones que las personas tienen, porque de repente yo he enviado a muchas personas a hacer teletrabajo y digo, ¡ay, qué chévere, vamos todos a hacer teletrabajo ya! Pero no todos tenemos las condiciones de hacerlo. Algunos no tienen buena conexión, algunos no tienen instalación la más correcta como para hacer teletrabajo, algo que garantice, ¿no?, que no se va a dañar, o etcétera. Entonces hay que buscar cuál es realmente la realidad y poder lograr entender la realidad individual tiene también sus desafíos para las organizaciones, porque ahora de repente un porcentaje puede, pero de repente un porcentaje no. Entonces ya no aplicaría la figura de decir a la organización, cierro toda la instalación, cierro todas las puertas, cierro todo el establecimiento y todos vayamos a teletrabajo. No importa si tienes o no las condiciones. Tampoco se puede hacer así. ¿Correcto? En el anexo 4, que también forma parte del reglamento, habla sobre lineamientos importantes que van a considerar. Por ejemplo, la prevención de los riesgos físicos. También habla sobre cuáles son las disposiciones generales y hay un glosario de términos, pero lo más importante es que habla sobre la prevención a niveles de factores de riesgo ocupacionales, como los físicos, los químicos, eléctricos, locativos, psicosociales, factores de riesgo ergonómico, el tema de la salud, por ejemplo, el tema de los accidentes de trabajo, capacitaciones, orden y limpieza y algunas recomendaciones adicionales. En el tema de las recomendaciones adicionales se sugiere que las empresas adopten políticas en lugares de trabajo libres de humo, por ejemplo, en el caso de que sea un fumador y que tenga que estar en casa, por ejemplo, los lugares que deben estar, por ejemplo, libre de consumo de alcohol y drogas, los horarios establecidos para dormir, el respeto del descanso, los ejercicios, también habla sobre las recomendaciones sobre los ejercicios. Ahora, ¿cómo garantizar que las personas desde el teletrabajo hagan pausas activas, ¿no? Sí, también hay que garantizar que las personas, pues, porque otra organización decía, bueno, les pongo la cámara y veo que todos estén haciendo las pausas activas. ¿Hasta qué punto hay un tema también de protección que también se tiene que garantizar? Entonces, porque obviamente, pues, sabemos cuáles son las condiciones de las pausas activas y hay que también ver si son necesarias o si hay algún mecanismo donde se pueda trabajar de otra forma
Hay muchas cosas todavía que implementar ahí, que las empresas tendrán oportunidad también de implementarlas, ¿no? El tema de establecer los horarios, comunicar estos horarios, verificar la iluminación, el ruido y la ventilación, en este caso de la instalación donde queda, la limpieza de los artículos, por ejemplo, el área de trabajo debe facilitar la posición del teclado y el mouse en el caso de que pues tenga un escritorio, una mesa, ¿no? Revisar las instalaciones eléctricas, identificar si hay algún obstáculo, básicamente el lugar donde yo voy a trabajar, y lo ideal es que sería pues que yo tenga un lugar muy bonito, como lo tiene esta señorita de la imagen, ¿no? O sea, con la ventanita, la plantita, mi lamparita, mi equipo, mi vasito de agua, genial, pero en la realidad probablemente esto no sea igual para todos, ¿correcto? Algunos, por ejemplo, trabajadores me han comentado desde que están en el tema de remoto, están teniendo más problemas a nivel de columna, más problemas a nivel psicológico, a nivel de estrés. ¿Por qué? Porque se sienten inclusive solos, ya no hay la conexión con mi amigo o con mi compañero, ya no siento esa conexión, o a veces estoy solo, estoy acompañado, pero igual me siento solo. También ha habido problemas, por ejemplo, de que mi conexión, se conectan toda mi familia, porque todos estamos en trabajo remoto, y la conexión de internet no es la misma, porque todos tenemos que conectarnos. Cuando nos conectamos todos, pues se dificulta más. Hay muchas condiciones que también hay que verificar, ¿correcto? Que ya me estoy pasando, voy a ir rapidito a indicar de que a raíz de todo esto, también la norma hemos hecho disposiciones complementarias que modifican algo que sí es de interés importante, es muy importante que tengamos en cuenta, que es la Ley General de Inspección del Trabajo, o sea, lo que regula la Superintendencia Nacional de Fiscalización, que habla sobre el Decreto Supremo 019 de 2006. Entonces, esta modificación, este reglamento, incluye y modifica artículos, ¿no? Entonces, habla sobre qué es, por ejemplo, una infracción grave en materia de relaciones laborales, y habla sobre incumplimientos graves, como por ejemplo, aplicar el cambio de la modalidad del trabajador convencional a la de trabajo y viceversa, sin su consentimiento. Por eso habla sobre acuerdos, exceptuándose aquellos cambios unilaterales realizados en uso de las facultades de directriz previstas en el artículo tal de la ley 31572, ¿no? Y luego habla sobre aplicar la reversión o cambio de modalidad de prestación. También se considera una infracción grave. Si, por ejemplo, yo estaba trabajando de teletrabajo, pero si yo aplico la de reversión sin cumplir los requisitos establecidos por la ley, también se considera una infracción grave. O sea, vamos a ver más denuncias, ¿no? Esto va a llevar a que haya más denuncias a la SUNAFIL, ¿no? No cumplir con el pago oportuno de las compensaciones en las condiciones asumidas en el teletrabajador, lo que mencionamos de los anexos 1 y 2. Y si hubieran algunos otros acuerdos, ¿no? Segundo, incorporan artículos que también hablan sobre las infracciones leves en materia de seguridad, en materia de relaciones laborales, que son impedir la concurrencia del teletrabajador en las instalaciones del centro de trabajo para la realización de sus actividades, y habla también de no consignar los datos mínimos requeridos en el contrato de trabajo o en el acuerdo del cambio de modalidad de prestación de labores de conformidad con los artículos respectivos. También habla sobre infracción graves en relaciones laborales, es no cumplir las obligaciones del aprovisionamiento, o sea, de pagar por el mantenimiento de equipos, por el servicio de cable, internet, acceso a internet, o condiciones de trabajo necesarias para poder cumplir mi labor. No cumplir también con otorgar los beneficios o derechos regulados, ya, también es una infracción, también es una infracción grave. Afectar la naturaleza del vínculo laboral, por ejemplo, también es una infracción grave, leve, estamos en leve.
Sí. No, estamos en grave. Afectar la naturaleza, el vínculo laboral, la categoría, la remuneración, o sea, decir que porque está trabajando en teletrabajo ahora va a ganar menos, eso tampoco es posible, eso es una infracción grave. Y obviamente afectar cualquier tipo de condición, de, por ejemplo, si antes era el jefe, pero ahora, por ejemplo, porque estoy en teletrabajo, he cambiado de puesto, eso no se puede dar. Pero sí es importante recordarles que los puestos de confianza y los puestos de dirección no pueden realizar un teletrabajo total. O sea, la ley lo dice así, textualmente. Impedir que el teletrabajador decida libremente el lugar o lugares donde realice el trabajador, eso también. Impedir que el teletrabajador pueda decidir libremente dónde el lugar de, por ejemplo, si es más barato en un departamento, por ejemplo, ¿no? Y el trabajador dice que no, pues sabes que ahora me voy a mudar, voy a hacer vida en otro lugar. Y impedir que eso pase, entonces eso también es una infracción grave. No cumplir con el uso ético de las tecnologías, ahora, ¿hasta dónde? Y digitales y los datos personales, no sustentar las razones por las cuales se justifica la denegatoria de la solicitud del trabajador al cambio de modalidad. O sea, tengo que, como empleador, sustentar por qué el trabajador va a hacer teletrabajo o por qué el trabajador no puede hacer teletrabajo. ¿Ok? Entonces, eso es importante considerarlo. Y una infracción muy grave en relaciones laborales es no respetar la intimidad, la privacidad y la inviolabilidad de las comunicaciones y los documentos privados en el ámbito personal del trabajador o familiar sin su consentimiento. ¿Correcto? Obviamente, no respetar el derecho del teletrabajador o de la teletrabajadora a desconectarse digitalmente también es una infracción muy grave, obviamente, desconectarse cuando ya terminó su jornada de trabajo. Ok, correcto. Ah, ya me pasé, 15 minutos. Ok, prometo no volverme a pasar, Andreita, sorry. Ok, voy a contestar algunas preguntas. A ver, voy a contestar algunas preguntas. A ver, ¿dónde empiezan las preguntas? A ver, ¿en el teletrabajo es necesario tener personal de salud en su planilla, médico o enfermera ocupacional? Ok, lo que quiero entender es que si tienes trabajadores en teletrabajo, ¿es igual tener un médico ocupacional? ¿Es obligatorio? Sí. Por supuesto que sí, eso no cambia nada. Lo único que cambiaste es la ubicación de donde se presta el servicio, pero el trabajador sigue estando bajo tu responsabilidad a nivel de evaluar su estado médico ocupacional, ¿no? Definitivamente sí. A ver, ¿qué más? Buen día. Ok, a ver, los colaboradores que actualmente están en teletrabajo, debemos regularizar los documentos, contratos con todo lo mencionado, parte a partir de la fecha de la norma para adelante. Ya, claro, lo mencionaba, ¿no? En el caso de que, por ejemplo, tú has tenido trabajo presencial, pero vas a pasar a teletrabajo, ahí se tiene que establecer nuevos acuerdos, considerando la norma una vez que la norma sea promulgada. Obviamente recuerda que nosotros nos estamos adelantando a una norma que está en revisión todavía, que posiblemente no haya muchos cambios, posiblemente. Normalmente las normas tienen sus modificaciones, pero no en completo. Yo diría que el 80% por ahí va a seguir tal cual. ¿Podrían haber cuestiones que sean de aclaración? Sí. Pero recuerden que mientras mayores aclaraciones, mayores cuestiones estrictas, va a terminar siendo esto menos atractivo, sobre todo para la parte empleadora, ¿no? Definitivamente yo lo tengo clarísimo eso, ¿no? Buenos días. El link. Andreita, ¿ya pasamos el link de la inscripción para poder enviar la presentación? Sí, ingeniera, no se preocupe. Todas las personas que están registradas van a poder recibir la presentación. Ya, perfecto. Gracias, Andreita, gracias. Bueno, ya por terminar,
Si se cambia de residencia en teletrabajador, ¿debe ser reportado? Por supuesto. Si cambio de residencia, tengo que reportarlo, porque ya tengo otra área de trabajo. Recuerden que hay un tema de evaluación que tiene que ver con la iluminación, si tengo escritorio, si tengo el piso, si la conexión eléctrica, y si cambio de lugar de trabajo, obvio, ya no tengo el mismo piso, la misma conexión eléctrica, la misma iluminación, la misma silla, etcétera. Entonces, todas estas cosas hacen que haya cambios. Obviamente, estas autoevaluaciones lo que ayuda es a fortalecer, o mejor dicho, a darles más información al hiper, ¿no? El hiper se alimenta de estas autoevaluaciones para poder lograr, pues, tener uno que regule propiamente el teletrabajo con las particularidades que podría tener, obviamente, cada una de las personas, ¿ok? Sí, por supuesto, pueden ser contemplados. Si se han contemplado los tiempos muertos generados ante las necesidades básicas del teletrabajador, comprar algo, sí, por supuesto. Por eso les dije, ¿qué pasa si el teletrabajador comienza a realizar otras actividades, ¿no? Como por ejemplo, me voy al market, o me voy a recoger a mi hijito del colegio, o de repente me dio sueñito y me voy a hacer una siestecita, o de repente me voy a la farmacia, no sé, se me ocurre que tengo mucho calor y me quiero bañar. Montones de situaciones podrían parecer infinidad de situaciones, una cantidad de situaciones que no van a ser reguladas. No va a poder regularse todo. No va a poder regularse todo, y es ahí en el cual tienen que prevalecer los acuerdos. O sea, y también prevalecer cómo es que yo voy a llevar la organización. Si la organización no tiene una estructura, básicamente, que esté muy ligada a tener las herramientas para guiarnos por objetivos cumplidos, objetivos, metas, indicadores, donde no, mi contador no son los minutos que esté la persona, sino lo que ha cumplido y lo que le interesa cumplir a la organización sobre objetivos, metas, indicadores, entregables, etcétera. Entonces, yo diría que todavía la organización no está preparada para el teletrabajo, porque si está muy ligada a horas de ingreso y horas de salida, todavía no está preparada para el teletrabajo. Podría ser para algunos casos, no aplican todos, y cuando no se tienen estas disposiciones que todavía faltan al momento de madurar una organización donde se guía sobre el cumplimiento. Por ejemplo, a mí no me interesa si, por ejemplo, un trabajador está o no está. Lo que me interesa es que el informe me lo saque el 5 de noviembre. A mí me interesa que ese informe esté listo el 5 de noviembre. Y si está listo el 5 de noviembre, no es tanto mi rollo que esté, que no esté, o sea, pero bajo ese objetivo es que, por ejemplo, que cumpla con ese objetivo, con ese entregable, y que ya tenga esa disposición. No todas las organizaciones lo tienen así. No todos ya han llegado a ese lugar, no todos tampoco trabajan de esa forma, ni tampoco les parece aparente hacer de esas actividades de esa forma. Entonces, hay que hacer acuerdos que sean válidos y que de alguna forma se ayuden entre ellos, ¿no? Como les vuelvo a decir, uno no existe sin lo otro. Entonces, es tan importante el empleador como la persona que colabora. Forman un equipo de trabajo, para lo cual tiene que haber acuerdos. De repente, yo quiero permanecer con mis acuerdos de trabajo remoto, y lo pongo en mesa y digo, ok, si queremos seguir trabajando de remoto, lo pongo en mesa y digo, todos los que quieran seguir trabajando bajo las condiciones de remoto que hemos seguido trabajando, lo pongo de forma contractual y digo, así vamos a seguir trabajando, y todo bien para todos, no hay ningún problema, pero tiene que ser de acuerdo, porque puede haber personas que digan, no, yo no estoy de acuerdo, a mí me tienen que pagar mi luz, mi internet y mi agua, no sé qué, y bla, 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 bla. Entonces se perdió el acuerdo, ¿no? Entonces no es tiene que haber para esta persona algo especial, y si eso ya comienza a ver. Entonces hay que ver esa parte, llegar a un consenso. A veces es posible, va a depender de la madurez de la organización, como ya se los comenté, va a depender también del compromiso que tenga la organización, también depende del compromiso de los colaboradores, ¿no? Como les digo,
A mí me han contado cuestiones increíbles, ¿no? O sea, sí, se me va la señal, ¿no? Y se escucha atrás, me dijo Diana, pero se escuchaba clarito, que estaban, creo que jugando fútbol, ¿no? Se escuchaba clarísimo. Y decían, ay, se me va la señal, ay, se me fue el internet, por favor, ahí. Y esas situaciones se van a dar. Entonces, ¿cómo controlarlas? ¿Cómo controlar? ¿Cómo controlas tanto si es que no puedes ver a las personas? Obligarles a que estén con la cámara prendida. Ahí también se ha manejado todo un tema de intimidad. No que están viendo mi cama. No que pasa mi esposa en paños menores. No, que yo no, manejar la intimidad. No, están entrando a mi intimidad de mi hogar. Entonces, ¿cómo manejamos eso? Si decimos, oye, cámara prendida para todos en las reuniones. No, en mi casa no. Entonces, hay que hilar muy fino, hay que ver también cómo si vamos a hacer un acuerdo de que las reuniones todo va a ser con cámara prendida y por favor garantizar de que pues no pase nadie. Por último, le pones una pantalla, un filtro para que puedas, ¿no? Poder garantizar que estés ahí presente, ¿no? Pero esas cosas podrían darse, ¿no? Bueno, excelente, muchas gracias. Gracias, chicos. Bueno, me voy porque si no, Andrea me va a matar, porque estoy fuera de la hora. Un abrazo inmenso a todos. Gracias por acompañarme. Muchas gracias. Ahí está el link de nuestras redes. Por favor, síganos en YouTube sobre todo. Ahí les agradecería que compartan. Tenemos nuestro canal y tenemos información valiosísima de todos los webinars. Ahí van a encontrar todos los webinars que hemos dictado a lo largo del 2022. Así que hay información muy rica. Yo soy de la idea de que se den una vuelta para poder ver, por ejemplo, cómo se realiza un informe del comité, que se den una vuelta para ver cómo se realiza un hiper, porque inclusive hay el hiper en 3 sesiones, lo hicimos, porque obviamente se ameritaba que el hiper es algo muy importante y está ahí en 3 sesiones. Los invito a ver cada una de nuestras plataformas también. Los quiero mucho, muchas gracias. Ya estamos nuevamente conectados, voy a dejar de compartir. Igual, por favor, si